En las alturas de los Andes peruanos, a 4.300 metros sobre el nivel del mar, vive una familia que tiene como principal sustento el cuidado y crianza de camélidos. En un ambiente frío y desafiante, luchan día a día por salir adelante. La pregunta del millón es, ¿cómo es la vida realmente en estos lugares? Bienvenidos a un nuevo video. En el video del día de hoy exactamente estamos en el departamento de Arequipa, en la provincia de Caylloma, en el distrito de Caylloma, y exactamente estamos en la estancia de Chonta. El día de hoy, más que ser conocer en un lugar turístico, vamos a conocer cómo realmente se vive un día de campo en este lugar. Cómo viven las personas, cuáles son los retos que enfrentan y a qué peligros se enfrentan día a día con ellos. Acompáñenme en este video. Las casas en este lugar suelen estar construidas con piedra y paja, y en algunos casos con techos de calamina. Sin embargo, durante las lluvias y el frío, estas viviendas ofrecen poca protección y resultan poco acogedoras. Al llegar al lugar, fuimos recibidos por los dos perritos de la familia y por la protagonista de esta historia, Alice, una niña pequeña y llena de alegría. Desde muy corta edad, Alice creció en el campo donde ayuda a sus padres con entusiasmo y dedicación. ¿Cómo comienza su día? Lo primero que hacen es revisar el corral de las llamas y alpacas, asegurándose de que todo esté en orden. Verifican si alguna ha dado a luz o si quizás el zorro haya merodeado durante la noche. El mayor riesgo en este lugar es el clima extremo. Las crías de alpaca, al ser tan frágiles, pueden congelarse o sufrir algún accidente inesperado. Después de eso, se realiza el empadre, juntando a los machos reproductores con las hembras, que están listas para quedar preñadas, y más adelante dar a luz a una cría. Por lo general, los alpacos machos duermen separados del resto, para evitar que incomoden o estresen a las hembras. Te estarás preguntando, ¿y cómo generan ingresos con la crianza de camélidos? Lo hacen de diferentes maneras, como la venta de lana, carne e incluso participando en concursos que premian la mejor calidad de lana, entre otros. Ahora conversaremos un poco con el señor Paul, el padre de la pequeña Alice, para conocer más sobre su experiencia. Por razones de seguridad, no lo mostraremos en cámara. Ahorita vamos a visualizar en este pequeño alpaco qué es lo que realmente ven en la fibra. Lo que según tengo entendido, normalmente lo que ellos ven en la fibra es la finura. Vamos a preguntar un poquito a la persona especialista en eso, qué es lo que ven aquí en la fibra, o cómo podemos saber si este alpaco está bueno o la lana es buena. Lo que una alpaca debería tener es el rizo. ¿Cuál es el rizo? Tal vez esta alpaquita no está mostrando mucho, pero ya podemos ver que tiene, ¿no? Así bien rulitos, ¿sabes cómo se llaman, no? Hay rulos. Nace desde el piel hasta tal vez hasta donde se pueda ver de la punta. Y también estamos viendo lo que es la densidad de la fibra. Hablando de la densidad de la fibra, tenemos que buscar un animal que tenga más densidad, o sea, más apreto la lana, como quien dice. Vemos que ahorita esta alpaca no, porque al abrirlo se ve el pellejo. No tiene que verse, tiene que ser más. Claro. Y normalmente, por ejemplo, de este alpaco, si yo le corto la lana, ¿cuánto puede llegar a valer? ¿Y en cuánto tiempo crece en este caso? Ya, nosotros cortamos anualmente la lana. Por lo menos este alpaquito ya se debe estar cortándose, y la lana, la libre, está costando, ¿no? Valor de 16 soles, 17 soles, depende de la finura y de la calidad que tú lo puedes escoger. Prácticamente ya, si quieres para, ¿qué se llama? Nosotros vendemos mayormente común, a los compadres nomás, como se le llama, ¿no? Claro. Ajá. Entonces ahorita prácticamente si lo cortan, estaría entre 16 soles su lana. Claro, 16 soles. ¿Y cuántas libras, por ejemplo, sacan de una alpaca? Este debe estar botando a 3 libras o de repente a 2 libras. Ah, ok, genial, Ajá, listo. Ajá. Hemos aprendido un poco más sobre la fibra de alpaca gracias al señor Paul. Hoy, según nos indican, las alpacas serán trasladadas a otro lugar, ya que el área en la que se encuentran actualmente tiene poco alimento.
lo cual podría afectar su desarrollo. Para comenzar el traslado, se sueltan las alpacas del corral y se empieza a arrearlas, siempre asegurándose de que vayan comiendo mientras avanzan por el camino. Durante este proceso, hay varios riesgos a considerar. Uno de ellos es que las alpacas hembras pueden dar a luz en cualquier momento, por lo que debemos estar atentos para ayudarlas si es necesario. Otro riesgo es la posible presencia del zorro, que podría atacar a alguna cría. Además, en pleno traslado, existe la posibilidad de que alguna alpaca se quede atrás y se pierda en el camino. Tenemos que estar al tanto de eso. Hasta ahora, esta aventura está siendo muy emocionante y estamos aprendiendo mucho sobre cómo se vive en este lugar. De momento ya son las 10 de la mañana aproximadamente. Toda la mañana estuve apoyando en el lugar a empadrar a los alpacos, ayudando a tal vez cortar un poco de lana y también arrear en este caso. No les pude grabar esa parte debido a que, bueno, no había quien agarre la cámara y tenía que ayudar. De momento vamos a llevar todas las cosas que están aquí en el lugar, sus camas, sus cocinas y todo lo demás a otro lugar. Y la misión que me dieron a mí en este momento es llevar a Oliver y Chabela, que serían las dos cabritas que actualmente tienen en el lugar. Así que tengo esa misión. Ahí está Oliver, es el de color negro, y Chabela la que es de color negro con blanco. Mientras llevamos a Oliver y Chabela a su nueva casa, te contaré algunos datos curiosos sobre las cabras. Una de ellas es habilidad para escalar. Las cabras suelen escalar montañas y superficies empinadas gracias a sus patas adaptadas. Tienen las pupilas horizontales. Sus pupilas les permiten tener un campo de visión mucho más amplio, y esto les permite escapar ya sea de los depredadores como el zorro o el puma. Tienen un excelente equilibrio, son capaces de caminar en terrenos inestables sin caerse. Amantes del salto, son saltadores naturales y pueden superar vallas y barreras, ya sea por diversión o para explorar. Créanme que son datos muy interesantes. De momento ya hemos dejado guardados aquí a los chivos junto con los alpacos, en este caso machos, y créanme que ha sido bastante difícil traerlos porque no caminan, o sea, demoran bastante en caminar y primero tienen que arrear y luego jalar en esto. De momento vamos a ir a ordenar todo lo que se tiene que hacer ahí en la casa o donde se van a quedar a dormir, y ya estamos llegando y bueno, estamos observando en este caso las cosas que ya se están trasladando desde el otro lugar que se han estado quedando. Aquí está un ejemplo, miren, estamos viendo la cocina, la malla en este caso para poder hacer un cerco provisional, la ropa y bueno, las frazadas para que duerman. Aquí hay unos cuartos que también son prefabricados, no sé si se quedarán alguno de ellos. Bueno, esperaremos, ayudaremos y veremos hasta la noche. Ahorita, bueno, ya estamos sobre las 3, 4 de la tarde. Exactamente, estamos aquí en el lugar donde se van a trasladar o donde van a dormir los animales. En este momento les voy a presentar a la protagonista que vive en este lugar y la que es el alma o le da vida a todo este lugar. Alice, ¿cuántos años tienes? 4. 4 años. ¿Qué es lo que te gusta hacer? Jugar. ¿Y qué haces aquí en la estancia con tus papás? Paseo alpacas. Alpacas. ¿Y cómo se llaman tus chivos? Mis chicos se llaman Oliver y Chabela. Oliver y Chabela. Listo. Manda saludos a la gente. Buenas tardes, gente. Y bueno, ella es Alice, actualmente tiene 5 añitos y ella desde pequeña, desde los 3 o 4 años, se dedica a ayudar a sus papás aquí en el campo. De momento, bueno, a ella le gusta bailar bastante. Vamos a hacer unas tomas y bueno, espero que les guste. Nunca llora. ¿Qué te dijo? Los madres nunca llora. ¿Qué te dijo? Dime cuántas veces has llorado. Dime cuántas veces por mi cariño. Dime cuántas veces has llorado. Dime cuántas veces por mi cariño. Guaya, 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 guaya.
Pese a su corta edad, tiene un gran talento. Espero que el baile les haya encantado. Y con ustedes, la canción más famosa que está sonando por internet. Te digo que te amo por internet. Te digo que te extraño por internet, chiquito. Nos amamos por internet, chiquito. Nos queremos. Y esto es lo que se vive día a día en este lugar. Alice y sus padres superan cada reto que se les afronta día a día. Y ya casi para terminar este video, conversaremos un poquito con la madre de Alice. Por seguridad, tampoco la mostraremos en cámara. Por ejemplo, ¿cuáles son los riesgos o mayores riesgos que afronta en este lugar o en el campo? En el campo los mayores riesgos que tenemos es en tiempo de lluvia el relámpago. Y el relámpago es mucho riesgo y también para los animales andinos, como por decir el zorro, el puma, el cóndor, es lo que vienen a los animales. Allá, entonces hay cóndor por esta zona, interesante. Listo. Y por ejemplo, en este tiempo de lluvias, ¿cómo hacen ustedes para vivir? Claro, en este tiempo ya, más que todo de los alpacas, es tiempo de parición. Entonces para eso nosotros ya de otro rebaño al otro rebaño trasladamos. Entonces los animales cuidamos en cobertizo o si no en todo caso ponemos ropita. Así tenemos que hacer los mayores esfuerzos para que no se mueran, ¿no? Porque son animales más frágiles como es alpaca. ¿Qué se siente tener una niña tan pequeña que le gusta bastante el baile según veo? Somos gente del campo y los riesgos que corre siempre como cualquier niña o cualquier hijo siempre en el campo sufre, con todo junto con nosotros. Listo, y ya para cerrar con broche de oro, ¿por qué no se van a la ciudad a vivir? Es que nosotros no somos acostumbrados a vivir en la ciudad y como también vivimos en el campo nomás y no sabemos ni trabajar, nada, entonces nosotros vivimos simplemente de nuestros animalitos que tenemos, sustentamos nuestro hogar, educamos a nuestros hijos, todo y solo vivimos de eso, no tenemos otro sustento. Nuestra experiencia en este lugar fue emocionante, pero también nos dejó una sensación de tristeza al ver cómo la gente que vive en el campo sufre, dependiendo únicamente de la crianza de camélidos para su sustento. A pesar de las dificultades, esta familia se esfuerza el día para poder salir adelante. De mi parte es todo, espero que el video les haya gustado. Denle like, comenten y suscríbanse. No les puedo grabar más debido a que ya me quedé un poquito corto de batería. Conmigo es todo, Tupananchis Kama.